Bueno, muchas gracias por la invitación. Y la intención era que tocáramos un tema muy particular que nos refiere la escritura allí en la Carta de Santiago, en el capítulo primero, donde a partir del versículo 2 nos va a hablar acerca de lo que expresa allí como las diversas pruebas. Entonces, claro, de golpe cuando escuchamos esta expresión de pruebas, no viene a nuestra mente decir, bueno, quizás son las cosas severas de la vida que por allí acontecen, enfermedades, accidentes, pérdida de un ser querido, etcétera. Pero el pasaje en sí, por el contexto allí de todos los primeros versículos, más bien nos está llevando a una experiencia cotidiana de lo que son los desafíos que tenemos o las responsabilidades que tenemos que afrontar cotidianamente. Seguramente, bueno, cada uno de nosotros tendrá una forma de proceder, de hacer, ¿no es cierto?, de llevar nuestra vida adelante, como digo, desafíos y responsabilidades de la vida, y todo eso enmarcado en una manera de prueba. ¿Y prueba por qué? Porque al decir prueba es como que aparecen en escena dos opciones a modo de resultados, ¿eh? Porque quiere decir que ante la presencia de un evento que hay que afrontar, que resolver, etcétera, va a haber una postura, una determinación y va a haber un resultado, que puede ser positivo o puede ser negativo. El querer de Dios es que sea positivo, el querer de Dios es que acertemos. Eh, el querer de Dios es que ante las diversas pruebas, justamente aprobemos y no desaprobemos. Y esto es, como digo, en forma cotidiana, porque no, nos va a pasar en términos familiares, en relaciones familiares, matrimonio, los hijos, el trabajo. Hablar de pruebas de los chicos en la escuela, bueno, es más que cotidiano, ¿no es cierto? Viene un examen y ¿qué hay que hacer? Y hay que estudiar, y hay que ser responsable, y hay que aprobar. A los chicos les resulta fácil entender este punto de prueba y resultado aprobado o desaprobado. Pero qué bueno es que también busquemos en la escritura a ver los ejemplos que respaldan estas actitudes. Y tiene sentido que lo busquemos, es una parábola muy conocida que refiere a esto, que es la de los talentos, nos recordamos. Dice que el mismo Señor expresa allí de que en un tiempo un señor salió a sus asuntos, a atender sus asuntos y dejó sus cosas en manos allí de tres, en este caso, ¿no es cierto? Le dio responsabilidades. Podríamos sumar que ciertamente los puso a prueba, ¿no es cierto? Y dice que a uno le había dado 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. ¿Y los resultados cuáles fueron? O sea, 2 fueron aprobados y uno desaprobó. Y notemos qué interesante incluso, ¿no? Porque aquella prueba que estaba catalogada, incluso una eran 5 talentos, dice la escritura, ¿no? Le había dado a uno. Al otro le había dado 2 talentos, ¿no? Y al otro le había dado 1. Y a los dos primeros le refirió que eran buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Buen siervo y fiel. Esa fue la aprobación de parte de Dios, ¿no? Bueno, el tercero no llevó el mismo
calificativo, ¿no? Y lo trató de malo y negligente. Pero qué interesante, ¿por qué esta apreciación de parte del Señor y esta forma de catalogar de parte del Señor? Porque dicen los estudiosos, estaba escuchando vez pasada una referencia acerca de un expositor allí en la BBN, decía que había analizado un poco los valores mencionados ahí de aquellos talentos que refiera. Era una cantidad de plata al día de nosotros, transportándolo en el tiempo, una cantidad impresionante de dinero. No viene al caso expresar, para expresar números, ¿no es cierto? Pero era una cifra millonaria, diríamos así, ¿no es cierto? Pero no tiene relación de golpe, decir, bueno, yo no manejo semejante cantidad de fondos, etcétera. Pero algo de mucho valor que podemos tener todos, eso sí, sí nos afecta a cada uno. Porque nuestra vida, la vida de aquellos que comparten con nosotros todas nuestras relaciones, ¿no es cierto?, donde nos desarrollamos, tiene muchísimo valor, cuanto más la propia. Cuanto más si sabemos el valor que le dio el mismo Señor, ¿no es cierto?, a la vida para venir a rescatarlo. Así que estamos hablando de una responsabilidad en algo que tiene mucho valor. Así que vale la pena que pongamos énfasis en cuando entra en juego cotidianamente nuestra vida, en los quehaceres cotidianos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Somos puestos a pruebas. La situación nos pone a prueba, ¿no es cierto? Las responsabilidades nos ponen a prueba, los trabajos nos ponen a prueba, la familia nos pone a prueba, ¿no? Orábamos recién por las relaciones matrimoniales. Vaya si no es una puesta a prueba, ¿no es cierto? Los que tenemos unos cuantos años de matrimonio, porque tenemos unos cuantos años de matrimonio, los que tienen poco, porque tienen poco, pero las dificultades y las pruebas ciertamente se ponen de manifiesto. Pero el Señor quiere que salgamos aprobados. Qué interesante esa expresión del Señor, buen siervo y fiel. La verdad que es para que nos motive, nos llame la atención y nos motive. Que ante las diversas pruebas el Señor pueda decir, mirar y decir, buen siervo y fiel, ¿no? Y nosotros ser bendecidos con los resultados, ¿no es cierto? Porque el buen resultado trae bendición a la vida de cada uno de nosotros. Cuanto más cuando podemos dirigir nuestras actitudes en los parámetros de Dios, porque ese es el privilegio que también el Señor nos ha dado, conforme a su escritura y todo el mensaje que nos da Él allí a partir de los escritos bíblicos. Pero leemos en el versículo 3 allí de Santiago, porque hemos empezado, dice, hermanos míos, el versículo segundo, el versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Así que ahí está incorporando el gozo en las diversas pruebas. Una cosa un poco extraña, ¿no es cierto? Estar gozoso bajo prueba. Pero dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y vamos a ir buscando un orden aplicando esto que incorpora el pasaje ahora en las pruebas, incorpora la fe, algo fundamental. Entendemos que por la fe es en cuanto a lo que nos dice el primer versículo de Hebreos 11, habla de la convicción, ¿no es cierto? Y de la certeza. Eso es la fe, pero no estamos acá exponiendo la fe salvífica, lo que un día nos ha traído al Señor y a través de por poner esa fe y por la gracia del Señor obtenemos su salvación, sino por justamente esto que estamos desarrollando en la aplicación cotidiana
de tener una certeza y una convicción de cuál va a ser nuestra actitud ante las diversas pruebas, en la manera en que nos vamos a comportar, en la manera que nos vamos a desarrollar en las diversas pruebas. O sea que estamos exponiendo, o la Biblia nos insta a conducirnos en los parámetros de Dios. Por eso es evidentemente sin igual la opción en la provisión de Dios de su escritura, conocerla, leer la escritura, poder aprender de ella. De hecho, que la comunión en la iglesia nos dispone de esto, porque bueno, estamos aquí en las diversas reuniones que tiene la iglesia, donde se abren las escrituras, se lee, se explica, aprendemos, pero también es un evento que tiene que continuar en nuestras casas, ¿no es cierto? En los momentos adecuados que busquemos cotidianamente instruirnos más y más en las escrituras, porque eso nos va a dar capacidad para afrontar las diversas pruebas y para aprobar las diversas pruebas, ¿no es cierto? Porque eso hemos dicho que es lo que es más conveniente y el resultado que quiere que tengamos el Señor. Y esto tiene inicio, podríamos decir, en los principios de la humanidad incluso. Aquello primer matrimonio, podríamos ya ir ya que mencionamos matrimonio, que el primer matrimonio que el Señor había creado fue expuesto a una prueba sin igual, como sabemos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a redondear el pensamiento diciendo de que la prueba consistía en obedecer o desobedecer. Sabemos que desobedecieron. Pero qué notorio analizar también algunos aspectos de aquel evento que ciertamente nos quedó registrado en los escritos bíblicos, pero que podemos transportarlo, proyectarlo en el tiempo y sigue siendo un tema común, ¿no es cierto?, en nuestros tiempos. Obedecer o desobedecer, aprobar o desaprobar, acertar o desacertar, ¿no es cierto?, etcétera. Pero, ¿qué les pasó a ellos? Nos dice que primero, los dos primeros capítulos nos narra de que la comunión con Dios era plena, ¿no es cierto? Allí estaban, imaginamos, aquellos dos con toda la provisión que Dios le había dado, todo resuelto, no tenían muchas de las dificultades que tenemos nosotros, ni por cerca las tenían ellos, ¿no es cierto? Todo arreglado, todo para bien. Y de golpe, ya entrando el capítulo 3, aparece cuando desobedecen y entra el pecado en ellos. Pero notemos una cosa que nos narra la Escritura con tanta prolijidad, ¿no es cierto? Y exactitud. Una de las primeras cosas que ven ellos, que dice la Escritura, que estaban desnudos. Ah, se dieron cuenta que estaban desnudos, corrieron a hacerse allí con unas hojas, como dice también el pasaje bíblico, hacerse una vestimenta allí con hojas, ¿no es cierto? Y después aparece en escena la voz de Dios que los llama y dice que ellos se esconden. Porque claro, la conciencia los empezó a acusar severamente, evidentemente, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí aparece la voz de Dios nuevamente diciendo, ¿por qué estaban escondidos? Entonces le dice que escucharon la voz y tuvieron miedo. Y entonces, porque estaban desnudos. Y eso, y bueno, ¿cómo se habrá sentido el Señor? ¿Quién te enseñó semejantes cosas? Bueno, etcétera. Sigue el relato, lo conocemos, ¿verdad? Pero como digo, transportándolo a nuestros tiempos, obediencia, desobediencia. Seguir los parámetros de Dios o seguir los parámetros de la mentira, porque eso fue lo que les pasó a ellos, ¿no es cierto? Tenían en claro lo que Dios le había dicho. Dios le había dado con precisión cómo se debían conducir. ¿Y cuál fue la decisión?
desobedecer. Y les fue mal, desaprobados, no pasaron la prueba, ¿verdad? Y ahora, ¿qué nos trae eso a nuestro tiempo? La voz de Dios sigue estando en los escritos bíblicos, en la morada del Espíritu en nosotros. ¿Cuánta provisión y cuánta voz de Dios, si queremos, tenemos en la provisión de Dios? Sin igual, ¿no es cierto? La oración, hablar con Él, poner en sus manos nuestras cosas, nuestros desafíos, nuestras pruebas cotidianas, toda una provisión sin igual. Ahora, el querer de Dios, ¿cuál es? Que nos conduzcamos, que nos manejemos en sus parámetros, porque eso es lo que va a salir bien, porque Dios no falla. Cuando las cosas fallan, fallamos nosotros, Dios no falla. Eso tenemos que tenerlo clarísimo, ¿no es cierto? El caso es de que desobedecieron, estábamos analizando lo que pasó allá en el Génesis, capítulo, a partir del capítulo 3, y de allí las cosas anduvieron de mal en peor, ¿no es cierto? Ahora, en nuestros tiempos tenemos un suceso similar. Tenemos la salvación, somos creyentes, tenemos la comunión en la iglesia del Señor, la comunión con el mismo Dios, ¿no es cierto? Pero por allí tenemos que reconocer que desaprobamos, ¿no es cierto? Y centralizamos en la desobediencia, que por allí puede suceder que este desobedecer sea producto de ignorar o desconocer. ¿Eh? Y bueno, por allí las cosas se presentan repentinamente y las tenemos que resolver. ¿Cómo se ejecuta esto? Aparece un evento en escena inmediatamente. Y no vamos a dar ejemplo porque sería larga la lista. Y tenemos que resolver inmediatamente. Quizás a la manera, siempre me llamó mucho la atención y seguramente que muchos compartimos esto, lo que le pasaba a Salomón con aquellas mujeres, ¿no? Que se le presentaron repentinamente, seguramente, ¿no? Liando por ese hijo ahí, por ese bebé, que era una, que era de otra, ¿eh? Y tenía que resolver, fueron al rey. Y el rey tenía que tener la capacidad de resolver. Tenía la prueba y la tenía que resolver. Y la tenía que aprobar, porque era el rey. Responsabilidad. Había un nivel allí por el rango que él tenía, pero también tenía que demostrar una capacidad. Y ciertamente resolvió, ¿eh? Cuando dice, qué osado, ¿no? Decirle a un soldado, deme la espada que yo lo resuelvo inmediatamente. Corto al chico en medio, mitad para cada lado, asunto resuelto. Y bueno, y sale la madre verdadera diciendo, no, no haga eso al niño, déselo allá a la otra mujer. Ahí está la madre. Resolvió inmediatamente. Y tiene que ser así, pero claro, uno se admira diciendo, qué hombre sabio. Sí, ciertamente sabemos que tenía la provisión de Dios en la sabiduría, pero tenía la provisión de Dios, porque sin la provisión de Dios y la asistencia de Dios, tampoco es posible. Puedo conocer mucho, pero sin la asistencia de Dios en ciertas situaciones no me va a ser factible resolver muy bien. Pero qué bueno contar con la asistencia de Dios, y eso es lo que tenemos los creyentes. Pero bien, estamos en nuestros tiempos, no estamos ni en los tiempos de Salomón, ni en los tiempos de Adán y Eva, ni nada de estas cosas. Hoy esta es nuestra vida. ¿Eh? Y hablábamos, no sé, escuché recién ahí que se oraba también por los medios electrónicos y todas las cosas que esto trae aparejado. Y le podríamos sumar otras cuantas cosas, ¿no es cierto? Las modas, las vestimentas. Allí veíamos en el Génesis que tenían vergüenza o tenían miedo de Dios porque estaban desnudos, decían. Y ahora parece que se revirtió el evento, ¿no es cierto? Porque aparecen las ropas más cortas, más ajustadas, y hablo de hombres y mujeres, no solo por las mujeres en sí, pero las cosas se desfiguran, se empiezan a poner con poca notoriedad
pero se empiezan a meter dentro de la sociedad en que vivimos, muy fuerte esto, pero también empieza a atravesar las paredes de la iglesia y empiezan a aparecer problemas dentro de la iglesia. ¿Y qué va a pasar si alguien aparece después mañana con un arito o algún dibujito vieron en el cuerpo, etcétera? Y bueno, y el celular y la televisión con las series y cuantas cosas que son parte de la sociedad. Y de golpe, claro, los más viejitos aparecen como, o aparecemos como un poquito antiguos, ¿no es cierto? Y demás. Pero la verdad que a la hora del efecto que causan es nocivo y somos puestos a prueba. Y miren, hay un pasaje muy elocuente, me gustaría compartirlo. Busquemos Segunda Reyes capítulo 17. Vale la pena tenerlo presente porque habla de esto que estamos mencionando. Segunda Reyes capítulo 17 y leemos versículo 8. Dice, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. En eso andaba el pueblo, ¿eh? Y así andaba, mal. Seguimos. Buscamos el versículo 15. Dice, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos y siguieron la vanidad y se hicieron humanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Así que notemos el mensaje de advertencia severa que nos da este pasaje. Estilo de vida en el Señor, diversas pruebas que aparecen en escena cotidianamente y una elección de procedimiento. Y vemos acá con claridad, según mencionábamos, todas estas cosas que aparecen en escena en el conjunto de lo que llama la Biblia las naciones, en la sociedad en que vivimos. Puertas afuera de la iglesia, debe ser así. Pero que estamos diciendo que el riesgo está que empieza a pechar la puerta de la iglesia y se empiezan a meter dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Y peor aún, si se empiezan a meter en nuestra mente, para que a la hora de tomar decisiones, y vamos a tener que elegir conforme a los parámetros de Dios o conforme a lo que, bueno, es la sociedad en que vivimos, las modas, las propuestas que tenemos. Miren, ¿quién no tiene celular? Y vaya, acá tenemos, todos tenemos el celular, ¿no es cierto? El problema no es el celular que tenemos, sino cómo lo usamos. Y hablaban los hermanos recién, las redes y todas estas cosas que aparecen en las redes. La verdad soy un neófito en el tema, no entiendo nada, ¿no? De redes y demás. Pero sé que es una cosa que genera adicción y genera mal. Y cuanto más en los niños, ver los niños allí, tablets, celulares y con todas estas cosas, ¿no? Es algo que se está metiendo, ya está abarcando a la sociedad y se está metiendo dentro de la iglesia. Y si dijéramos, son los niños nomás, son los niños nomás, los grandes también, hay muchos que están en el evento también, ¿no es cierto? Lo sabemos a esto. Así que el tema es qué prácticas vamos a tener, dónde va a estar puesta nuestra atención, porque el pasaje que hemos leído es muy severo. Dice, cuidado, porque la práctica de las vanidades, ¿qué resultado tiene? Nos hacen vanos.
Eso vano significa sin valor, sin sentido, pero seguro con resultados negativos. Así que es un tema que a la hora de ser probados, eh, que para la redundancia, ¿no es cierto? Este, acertemos llevando nuestras decisiones y nuestras responsabilidades, nuestras pruebas, buscando los parámetros de Dios, que son los que nos van a dar la bendición. El versículo 2 justamente mencionábamos recién, incorpora también en este evento de las pruebas, dice que deben ser tomadas con sumo gozo. Qué cosa un tanto contradictoria, ¿no? Porque decir, tengo dificultades que resolver y tengo que estar gozoso. Bueno, este, se trata de eso. Hay algunos ejemplos allí también conocidos, lo que le sucedía a Pedro y Juan, eran allí cuando se recuerdan, cuenta en los hechos de los apóstoles, que claro, ellos salían y predicaban el Evangelio y no paraban de hacerlo. ¿Y qué decían los judíos? No, 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 eso no tiene que hacer, no, no hablen en ese nombre. Así que venga, preso, lo ponían preso, el Señor los sacaba de la cárcel, los azotaban, salían, ¿y qué hacían? Seguían hablando del Evangelio. Pero una frase muy elocuente tienen ellos. Dice que estaban gozosos, más allá de los castigos y las peripecias que vivían, dice que porque habían sido tenidos por dignos de llevar adelante el nombre del Señor, hablar del Señor, tenidos por dignos. Y eso les daba gozo, ¿no? Porque sabían que el Señor aprobaba lo que estaban haciendo y porque estaban obedeciendo a Dios. Que el Señor nos ayude en esto, que claro, fácil es decirlo, y sabemos que para todos no es tan fácil obedecer a pleno lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Así que, pero hay casos elocuentes. El apóstol Pablo diciendo que se había aprendió a contentarme, dice, cualquiera sea mi situación, contento cualquiera sea si estaba en necesidad o si estaba en abundancia, no contaba. Él había aprendido a contentarse, estar gozoso, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Pero bueno, creo que todo esto está ligado en forma directa a la relación que podamos tener con nuestro Señor, ¿verdad? Así que es toda una suma de cosas. Vamos cerrando para no llevar mucho tiempo en esto. Hay unas cuantas cosas interesantes que surgen del pasaje, seguramente. Versículo 3 y 4 incorpora la paciencia. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y acá lo tenemos ya, sale clarito de la mera lectura, sin que falte cosa alguna, perfectos y cabales. Provisión de Dios, no cabe duda, ¿no es cierto? Pero dice que esto es en el marco de la paciencia, ¿eh? Y claro, de golpe cuando vienen las pruebas, las dificultades, y es un poco lo primero que se va, ¿no? Y empezamos a ponernos quizás un tanto nerviosos y queremos resolver con prontitud y no con tanta paciencia, ¿no? Pero cuando habla de perfectos y cabales, bueno, perfectos entendemos que en la escritura está hablando no de una perfección a la manera de Dios, sino en un estado de completo, estar completo, y cabal como integridad. O sea, un ejemplo de esto estaría en Job, ¿no es cierto? Nos dice la escritura que era recto
perfecto, temeroso de Dios, apartado de mal, o sea, tenía unas características sin igual. ¿Y quién le daba esa, desde dónde había tomado esas características Job? De la relación con Dios, del vínculo con Él. No venía, notamos ahí en todos sus procedimientos de vida y sus desafíos que tenía, por ejemplo, con sus hijos, y las cosas que él hacía en su preocupación por el andar de sus hijos, ¿no? Pero era perfecto, era íntegro, resaltaba el Señor la integridad que tenía Job y la paciencia de Job, que también lo refiere la Escritura. Así que es otra provisión del Señor y otro enseñanza que nos da el Señor, que podamos desarrollar la paciencia. Y si la Escritura lo dice, es porque es posible. ¿eh? Así que lo podemos hacer en la ayuda del Señor y dejar de lado ese apuro por allí que tenemos porque las cosas se resuelven y por ahí lamentablemente no se van a resolver de la mejor manera porque tienen que llevar adelante su tiempo. No me quiero extender más de la hora, hermanos, o sea, pasamos creo que un poquito más de media hora. Lo dejamos ahí si les parece bien y bueno, está la sabiduría, incorpora nuevamente la fe, el ánimo, etcétera, pero un pasaje muy elocuente que nos habla para llevar adelante nuestras diversas pruebas y que el Señor nos ayude en lo cotidiano, en el día a día, y a poder obrar con sabiduría de Dios para llevar adelante nuestras vidas. Que el Señor nos siga bendiciendo.